buenos días. Estoy muy contenta de ver tanta gente, hay mucho interés, parece que despertó este tema de libre competencia que vamos a hablar hoy. También saludo a nuestra audiencia que está online. Quiero informar también las formalidades que vamos a acabar esta sesión, así que si alguien no estaría de acuerdo, tendría que irse. Lo mismo para los que están online. Bueno, pasando lo administrativo, bueno, mi nombre es Macarena Gallardo, para quienes no me conocen, soy la gerente de socios e integridad de la Cámara y junto con mi colega Mariana Wolf, que fantásticas presentación junto a nuestro equipo de marketing, estamos también a cargo, aparte del área de socios, vemos todo lo que son los temas de integridad y representamos al Hub de Alliance for Integrity en Chile, una actividad que ya venimos haciéndose desde el 2016. Así que no le voy a quitar más suspenso y le voy a dar la palabra a Mariana para que les cuente más de lo que hacemos y lo que somos. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días a todos los que están presentes y también a los que están online. Les agradecemos muchísimo que hayan adherido a esta charla y bueno, voy a contarles un poquito lo que hacemos como Cámara respecto al tema de compliance. Nosotros obviamente adherimos a todo lo que es nuestro manual de riesgos y por lo tanto estamos y a nuestro manual de prevención del delito, estamos muy interesados en que cada uno de ustedes también se sume a todas las buenas prácticas que la conducta empresarial responsable llama a tener, ¿cierto? Y bueno, como Alliance for Integrity es una iniciativa promovida por el grupo empresarial en Alemania, es una iniciativa alemana, también difundida y fomentada por el gobierno alemán. Nosotros hemos desde el 2016 implementado programas de Alliance for Integrity. Somos el hub de Alliance for Integrity, como Macarena también lo dijo. Y por lo tanto estamos muy interesados siempre en contar con una red que hoy ya contamos casi con 70 entrenadores, todos ellos compliance officers de grandes empresas que manejan modelos de prevención del delito robustos y que entregan de forma voluntaria su experiencia y su conocimiento a las pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas cadenas de suministro de grandes empresas y muchas de ellas también socios de nosotros. Sin embargo, nosotros queremos ampliar esto no solo a nuestros socios, sino que también a tener un mundo mejor. Así que por lo mismo lo ampliamos a no solo socios, también no socios y los invitamos a todos a que si tienen algún interés respecto a esto, que veo que por lo menos en libre competencia sí lo tienen, se acerquen a mí. Yo estoy súper abierta a que conversemos, que nos tomemos un café y conversemos sobre esto. Así que los dejo muy agradecida de que hayan venido, los dejo con esta presentación, pero antes de la presentación de Manfred, quiero contarles que tenemos este QR, para que ojalá todos puedan pinchar este QR y vamos a hacer un par de preguntas de manera de comenzar con estas preguntas y así darle un buen insight también a Manfred, que va a hacer su presentación. Pues mientras que hacen eso, voy a contarles que Manfred Zink es director del área de libre competencia en Bofilmil, abogados, quienes son socios de la Cámara, así que muchas gracias por estar acá, Manfred. Abogado de la Universidad Católica, es máster en Derecho de la Universidad Católica de California, Berkeley. Cuenta con amplia experiencia en regulación económica y libre competencia, incluyendo casi 10 años en Fiscalía Nacional Económica, donde fue el primer jefe de la División de Fiscalía de Vicuña. Tenía que tener mi ayuda de memoria. Pero Manfred, muy bienvenido y muchas gracias por compartir tu experiencia. Y aquí te dejo entonces primero con el Menti y luego te dejo que puedas acá exponer. ¿Qué medida de compliance? Vamos a leerlo. ¿Qué medida de compliance crees que es más efectiva para prevenir riesgos en los contactos con competidores? Bueno, ahí los dejo totalmente invitados por los programas de Alliance for Integrity, que justamente tienen que ver con capacitaciones y también con programas de mentoría, donde dejamos instaladas ciertas capacidades en las empresas, con ciertas herramientas específicas en anticorrupción. Y la segunda pregunta
¿No aparece? No, que ahora tienen que... Tienen que conectar. ¿Cuán preparado consideras que está tu empresa para mejorar correctamente los riesgos de contacto entre los competidores? Aquí, Manfred, te la dejamos, pero ahí la pelotita, Sí. pero en la cancha. Totalmente preparado. Mira. Wow. Nada preparado. Ya. Va cambiando esto, va cambiando. Bien. Interesante porque el tema de las acciones colectivas cada vez creo que estamos fomentándolas más, no solo entre competidores, ya también entre el mundo público-privado, etcétera. Y creemos mucho y firmemente que eso puede ser muy bueno para nuestro país. Entonces, dejo a Manfred acá adelante. Acá. Y tienes el micrófono, ¿no es cierto? Sí. Bueno, gracias. No, muchas gracias, Mariane, por la presentación y, bueno, y por la invitación también a hacer esta charla. Y muchas gracias a todos los asistentes. Ha habido un gusto. Bueno, básicamente, efectivamente, ¿no es cierto? La charla va a ser general sobre temas de compliance, pero en específico nos vamos a referir a los contactos con competidores, ¿ya? Y el traspaso de información, digamos, en dichos contextos. ¿Y por qué? Ahí se lo voy a ir explicando con el tiempo, pero yo creo que en nuestra experiencia, digamos, digo, ya un tiempo, digamos, haciendo esto, te diría que muchas cosas sí ya están más o menos ahilatados los riesgos de libre competencia en las empresas, ¿ya? Pero este tema yo creo que aún falta un poquito, falta ver los riesgos, ¿ya? Así que vamos por ahí. ¿Qué vamos a hacer? Primero le voy a dar una breve introducción a la libre competencia porque acá, bueno, hay que están todos ustedes acá, también hay asistentes online, no todos tienen el mismo acercamiento al tema, ¿ya? Va a ser muy breve. Después vamos a entrar de lleno en los problemas de competencia de los traspasos de información, vamos a ver cuándo es más riesgoso y finalmente qué cosas se pueden hacer. Y bien parecido a las preguntas, casi me roban la idea, digamos, pero que está muy buena y de hecho las respuestas van a servir mucho para ilustrar también lo que digamos en la charla. Me gustaría partir con tres escenarios hipotéticos y que no vamos a responder ahora, ¿ya? Pero sí quiero que los tengan presentes, digamos, para como un trasfondo, digamos, de lo que va a ser la charla, ¿ya? Primer escenario. Usted está en la feria, digamos, más grande de Chile, del rubro al cual pertenece su empresa, ¿ya? Y está ahí tranquilo y de repente ve que un grupo de competidores está hablando, pero muy distendidamente, abiertamente, sobre participación en licitaciones futuras. Ese es un escenario. Un segundo escenario. Usted está en un almuerzo familiar, ¿ya? Normal, relajado, ¿no es cierto? Tomándose una copa de vino, qué sé yo, y llega su cuñado y le dice, oye, a partir del lunes voy a trabajar en la empresa que justo tu competidora. En ese escenario, ¿cuánto puede conversar con él? ¿Qué cosa le puede decir? ¿Qué no? Tercer escenario. Sería un gerente de ventas, ¿no es cierto? Y ese gerente de ventas hace capacitaciones a toda su fuerza de ventas, ¿ya? Y de repente le llega a sus manos un PPT, una presentación de la capacitación, y la presentación dice cosas como, ¿para qué vamos a reventar el mercado? Hay que saber cuándo competir y cuándo no. Monitoreemos bien los precios de la competencia, ¿ya? Todo en un contexto en el cual ese gerente y su empresa no está coludida, ¿ya? Para nada, sino que simplemente el PPT dice eso, ¿ya? Bien, pensemos en ese escenario y después vamos a ir introduciéndonos un poco a qué riesgos pueden tener y cómo podemos acotar, ¿ya? Pero antes de eso yo creo que hay que referir un poquito a qué es esta cosa de la libre competencia, ¿ya? A mí me gusta empezar porque desde el inicio, digamos, y sin ánimo de latearlo, ¿ya? El señor Adam Smith, ¿no es cierto? El padre de la economía de mercado, la mano invisible, ¿ya? Básicamente, desde un principio,
¿no es cierto?, libre mercado y en la economía, digamos, que ha predominado mayormente desde entonces, ¿no es cierto?, por lo menos en el siglo XX, XXI, ¿ya? Pero desde un principio decía, oye, ojo, mano invisible libre mercado, sí, pero hay un riesgo acá, ¿ya? ¿Y cuál es el riesgo? Justamente que no se produzcan estas transacciones en libre competencia, decía, ¿no es cierto?, rara vez se reúne la gente ocupada en la misma profesión o oficio sin que empiece a haber una conspiración de precios, eliminación para elevar los precios, ¿ya? ¿Por qué lo ilustro con esto? Digamos, porque básicamente la economía de mercado es con competencia, ¿ya? Si no es con competencia, no funciona, ¿ya? Cuando digo no funciona, no funciona para todos, ¿ya? Entonces la libre competencia es un valor social, básicamente. ¿Y por qué? Porque no vamos a explicar esto, porque la verdad que los resultados de un mercado competitivo son socialmente mucho mejores que los de un mercado monopólico o de un mercado en el cual hay poder de mercado. Básicamente, ¿por qué? Porque se produce más, ¿ya? Hay una asignación más eficiente de recursos, ¿ya? Entonces la idea de la ley de competencia, y esto, el ideal, ¿no es cierto?, es que haya más y mejores bienes y servicios para todos a un menor precio. Esa es la idea de fondo. Y esto tiene un correlato que a veces se pasa de largo, ¿eh? Y hay harta investigación que ratifica esto, que básicamente en los países en que hay más libre competencia también hay mayor producción, por tanto mayor crecimiento a la larga, ¿ya? Bien, panorama general, es solo para, digamos, los que no estén tan enterados, pero básicamente la ley que en Chile protege la libre competencia es el decreto ley número 211 de 1973, ¿ya? Y qué característica bien particular tiene es que el artículo tercero inciso primero dice, no es necesario leerlo, pero dice cuál es la infracción anticompetitiva, ¿ya? Y básicamente, no sé si se alcanza a leer, pero dice, oye, el que haga algo que de cualquier manera afecte a la libre competencia puede ser sancionado, ¿ya? Más amplio, imposible, ¿ya? Y acá los abogados de entrenamiento penalista como que saltan y explotan y esta cuestión no puede ser, y la verdad que esto se ve en otro área totalmente distinto, estos derechos regulatorios, derechos de riesgo, acá la idea es contener riesgo en el mercado, ¿ya? Pero esto hace que la asesoría en ley de competencia sea muy complicada, ¿ya? O sea, de verdad, yo les digo, muchas veces hay un abogado que les dice esto se puede, esto no se puede, salvo el caso, sí, hoy estoy coludido digamos, con mi competidor, digamos, y acordamos subir los precios un 50%, sí, eso es un no claro, digamos, ¿ya? Pero la mayoría de los casos son absolutamente grises, ¿ya? Eh, Bien, ese es el marco general. ¿Y por qué así esto? Porque la verdad que la economía evoluciona todo el rato, entonces necesitamos una norma que sea flexible para poder, digamos, ir adaptándola a la evolución económica, ¿ya? ¿Cuáles son los grandes tipos de conducta? Por un lado están los carteles, ¿ya? ¿No es cierto? Los acuerdos entre competidores, que varios hemos conocido acá, caso Farmacia, que fue el que como que inició la revolución de la libre competencia, por así decirlo, en Chile, ¿ya? Pareles, ¿no es cierto? ¿Qué más? Pollo, supermercado, el gas recientemente, salió hace 2 días la noticia de pedido ya con Globo, Delivery Hero, ¿ya? Son carteles, son acuerdos ilícitos entre competidores, normalmente ¿para qué? Para fijar precios de venta o compra, subirlos, limitar la producción, ¿ya? O sea, acordar, ¿no es cierto?, producir menos, si uno produce menos, sube el precio, ¿ya? Asignarse zonas o cuotas de mercado o afectar licitaciones. Esos 4 casos son los más graves, ¿ya? Son los sujetos a regla per se y también tienen, eso significa que cuando uno solo acredita el acuerdo, listo, sancionable, da lo mismo si produjo efecto o no, etcétera, ¿ya? Y aparte tienen pena de cárcel. El otro gran grupo de conductas son los abusos de posición de dominio o las prácticas predatorias o de competencia desleal. Eso requiere que la empresa tenga posición dominante en el mercado, ¿ya? Acá no es el hecho de tener una posición dominante en el mercado. Por ejemplo, cuando Apple sacó el iPhone, ¿ya? No, bueno, no tengo los datos, pero uno podría decir ya el mercado smartphones, pero era el primero, ¿no es cierto? Tenía el 100%. ¿Ya? Eso en caso alguno es un ilícito, digamos, muy por el contrario, justamente lo que queremos, ¿no es cierto? Oye, un mejor producto, totalmente innovador, ¡pum! Agarró todo el mercado. Después le salió competencia, ¿no es cierto? Si Apple empieza a hacer conductas tales que sin base al mérito competitivo, digamos, empiezan a restringir y excluir competidores, eso puede ser sancionable. Pero no el puro hecho de tener posición dominante, ¿ya? Prácticas predatorias de competencia desleal van más o menos en la misma línea.
ya siempre que la empresa tenga posición de mercado, y en Chile también, que es una particularidad que no tienen muchos países del mundo, ¿ya? Se sanciona lo que se llama el interlock, que también recientemente hemos conocido algunos casos públicos, y que básicamente consiste que una misma persona, Juanito Pérez, ¿no es cierto?, sea al mismo tiempo director, por ejemplo, de la Pepsi y la Coca, o ejecutivo relevante. Y eso no se puede, en Chile está prohibido, en Estados Unidos también, pero en otras partes del mundo no hay una regulación tal estricta. Bien. ¿Cuáles son las instituciones en Chile que protegen esto? Son básicamente tres. ¿Ya? Hay más, ¿no? Ya hay más que participa el Ministerio Público, participa el CERNAC, también participa, pero principalmente la Fiscalía Nacional Económica, ¿ya? Organismo totalmente independiente, el fiscal es absolutamente independiente del gobierno. ¿Y por qué es independiente? Porque el gobierno, si bien lo nombra, no lo puede sacar, ¿ya? Para sacarlo es casi imposible, ¿ya? Entonces eso le da independencia real, ¿ya? ¿Qué hace la fiscalía? Investigar conductas, digamos, que pueden ser potencial ilícito ante competitivo. Y si dice, oye, acá hay una infracción, no puede sancionar directamente, sino que tiene que demandar o requerir, como se dice, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que también es un órgano especial, ¿ya? Un tribunal colegiado que no forma parte del Poder Judicial, compuesto por abogados y economistas que solo resuelve casos de libre competencia. De lo que resuelva el tribunal, digamos, hay un recurso de reclamación, y la Corte Suprema al final es la que tiene la última palabra, digamos, en la resolución de los casos. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Y ahí nos metemos más directamente en el tema, digamos, de los contactos entre competidores. Y son básicamente dos. Hay otras sanciones, pero tengan presente que las multas son bastante altas, ¿ya? O sea, las multas pueden ser hasta el 30% de las ventas en la línea de productos o servicios durante el tiempo que duró la infracción, ¿ya? O el doble del beneficio económico obtenido. Eso lo determina el tribunal, digamos, puede determinar la multa en base a esos criterios. Si ninguno de esos dos se puede calcular, hay un máximo de 60.000 UTA, que hay que ver si está bien el dólar calculado como ha cambiado, pero aproximadamente 50 a 60 millones de dólares, ¿ya? ¿Y quién puede ser multado? Bueno, básicamente la regla es que todo el que haya intervenido en la conducta. Esto implica que puede ser multada la persona jurídica, ¿ya? También los directores, los ejecutivos, siempre que hayan participado en la conducta. O sea, y de hecho la Fiscalía Nacional Económica está persiguiendo multas contra personas naturales en varios de los últimos casos. Y si más encima, si los directores o ejecutivos intervinieron en la conducta, son solidariamente responsables del pago de la multa que se le impuso a la persona jurídica, a la empresa. Entonces, digamos, es un régimen que es bastante gravoso, ¿ya? Que hay que tener presente. Y para los casos de colusión hay pena de cárcel, ¿ya? Solo para colusión de 3 años y un día hasta 10 años. ¿Ya? No se ha aplicado todavía porque hay un régimen, digamos, primero tiene que haber una sentencia del tribunal y después entrar a trabajar todo el régimen penal, ¿ya? No ha habido una sentencia todavía porque se volvió a criminalizar la colusión desde el 2017. Esto, aparte de todo lo que es la ley de delito económico, ¿eh? Que si después tienen una pregunta, obviamente lo podemos conversar. Bien, entonces, entrando de lleno en esta introducción general, ¿no es cierto? Oye, por favor, si tienen preguntas, yo sé que después hay un espacio para preguntas, pero igual ningún problema en que me interrumpan en cualquier momento. Estoy feliz de hacer esto más interactivo también, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el riesgo con los intercambios de información? ¿Ya? Y básicamente lo que pasa acá es que la competencia supone, ¿no es cierto?, en alguna forma, que yo no sé qué es lo que va a hacer mi competidor. Porque si yo no sé qué es lo que va a hacer mi competidor, bueno, voy a tener más incentivo a ser innovador, ¿no es cierto?, a tratar de ganarle el precio, a tratar de sacar un mejor producto, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando intercambiamos información, por ejemplo, de precios, de planes de entrada a próximos negocios, de volúmenes, de cosas así, en general con el mercado o con competidores? ¿Ya? Básicamente lo que estamos haciendo es haciendo el mercado más transparente, ¿no es cierto? Dando información, y eso al final lo que hace es reducir la incertidumbre, ¿ya? Esta incertidumbre que es necesaria para la competencia, ¿ya? Y por tanto, en general, se facilita la coordinación, ¿ya? Y cuando hablo de coordinación entre competidores, no digo solo el caso burdo de una colusión de precios, digamos, no sé, de Pedro se pone de acuerdo con Diego en subir en 20 pesos el precio de la Coca-Cola, qué sé yo, ¿ya? Sino que
Al haber más información pública, que en verdad es información competitiva, sensible a los competidores del mercado, el mercado mismo, ¿no es cierto?, puede irse coordinando de alguna forma más tácitamente, ¿ya? Porque yo ya sé, piensen por ejemplo, un clásico ejemplo que alguna vez algún profesor citó, y después yo he citado en varias clases. La Rotonda Atenas, ¿no es cierto?, hay varias, o habían varias bencineras, digamos, ¿ya? ¿Qué pasa si una, digamos, y los precios de todos sabemos de la benzina son públicos? Si una sube el precio, ¿no es cierto?, en 5 pesos. ¿Ya? La otra, ¿ya?, que está a 100, 200 metros, va a mirar esto, ¿ya? Va a decir, ok, ¿ya? Voy a intentar lo mismo, voy a subir los 5 pesos. ¿Y qué va a pasar? Va a ver si con esa subida de 5 pesos, al final puede que pierda consumidores, ¿no es cierto? Pero si igual gana más plata, le conviene. Y así van a ir subiendo, 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 hasta llegar a un punto, ¿no es cierto?, en el cual al final le saquen el máximo de beneficio, digamos, esta estrategia de subir los precios, y todo esto sin un acuerdo explícito, ¿ya? Eso no es ilícito, ¿ya? No es ilícito, pero sí, al final el resultado es lo mismo como si fuera una corrupción, ¿ya? Entonces, ¿qué ha dicho el tribunal? Que el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, que el intercambio de información estratégica entre competidores, si bien en sí mismo ya no es un ilícito, sí puede ser un elemento facilitador o que puede formar parte de un ilícito de corrupción, ¿ya? Y por eso hay que tener mucho cuidado. Y también mucho cuidado porque existe un concepto que es difícil de entender y que no es muy difundido, que se llama prácticas concertadas, ¿ya?, en la ley. Si la práctica concertada es algo que se sanciona de la misma forma que se sanciona un acuerdo colusorio, ¿ya? Pero básicamente un concepto importado de Europa que se usa, y se los digo para explicarlo bien simple, es para qué pasa en estos casos en que en verdad no tenemos evidencia de un acuerdo, ¿ya?, entre competidores, pero hay una evidencia enorme de que hubo traspasos de información, cosas así. Bueno, apliquemos esto que es práctica concertada. Entonces, básicamente, si hay mucha evidencia de traspasos de información, básicamente el tribunal, y aunque no exista prueba, un correo que diga, oye, acá hay un acuerdo entre competidores, se pueden aplicar, digamos, las multas igual, ¿ya? En muchos casos, ojo, que en muchos casos de colusión que ha condenado el tribunal, si hubiera condenado por colusión, como que usa bien indistintamente como práctica concertada o colusión, ¿ya? Como que es un concepto medio fluido, por así decirlo. Bien. ¿Qué información es la que es estratégico sensible y en la cual hay que tener cuidado? ¿Ya? Sobre todo precios, precios actuales o futuros, ¿ya? Precios de hace 3 años, digamos, no es una cuestión que pueda afectar, ¿ya? Estrategias comerciales, información sobre quiénes son mis clientes, ¿ya? Sobre los contratos con mis clientes, información sobre participaciones de mercado, sobre cantidades de producción, sobre capacidad ociosa, sobre costos, etc. ¿Cuánto es más riesgoso esto? ¿Ya? Es más riesgoso mientras la información sea o futura o actual, ¿ya? ¿No es cierto? Porque básicamente yo le estaría señalizando a mi competidor mis intenciones futuras de, por ejemplo, subir los precios, ¿ya?, o bajar los precios, ¿ya? Información histórica, digamos, normalmente se acepta, y sobre todo en el marco de asociaciones gremiales, que puede ser difundida y puede ser para hacer estudios y un montón de cosas. Mientras más desagregada, detallada, específica sea la información, también más riesgoso. Entonces yo difumino a través de asociaciones gremiales información súper agregada, digamos, de evolución de precios en general en el mercado pasado, por ejemplo, tampoco es tan complicado. Si hay muchos contactos, directos sobre todo, y frecuentes, también esto es más riesgoso, y sobre todo hay que tener cuidado en mercados concentrados, es decir, en que existe un número de empresas que sea más o menos, no muchas empresas, ¿ya?, que sea más o menos transparente y en que básicamente existan barreras a la entrada, ¿ya? O sea, que sea difícil volver a competir. En el mercado eso son como señales, digamos, hay otras, ¿ya?, pero son señales de que uno dice, oye, pongamos la atención a este tema. Bien, y esto lo que le estoy planteando no es un riesgo teórico, ¿ya? Porque justamente en el último tiempo, digo, en los últimos 3 años, han habido un montón de casos, ¿ya?, en el tribunal en que justamente, si bien no han habido sanciones, ya, por esto, sanciones en el sentido de un requerimiento o una demanda a la fiscalía que haya combinado una multa, ¿ya?, sí se han resuelto por otras vías, ya sea consulta, que digamos la fiscalía o un particular puede ir al tribunal a preguntar si algo se corresponde o no con la libre competencia, ¿ya?
O la Fiscalía también puede llegar a acuerdos extrajudiciales, que implica básicamente que en vez de demandar llega a un acuerdo con la empresa antes, ¿ya? Y eso lo aprueba el tribunal. Pero esos acuerdos también incluyen siempre el pago de una multa de beneficio fiscal. ¿Ya? ¿Qué casos tenemos? Bueno, hay un acuerdo de extrajudicial con el Foro de Productores de Huevos, ¿ya? De Chile y de la Asociación Gremial, y que así esta asociación básicamente recolectaba un montón de información desagregada de producción de su asociado. Hay que pensar que son muchas empresas que producen huevos. Entonces, como que juntaban un poquito la información y la publicaban encima en la revista del campo del Mercurio. ¿Ya? Y no solo eso, sino que las cuotas sociales, o sea, cuánto pagaba cada empresa, se calculaban de acuerdo a números de adquisición anual de pollitas ponedoras. O sea, las pollitas ponedoras son las gallinas que ponen los huevos. Entonces, básicamente, si yo calculo la cuota en función de eso, bueno, sé cuánta capacidad de producción va a tener mi competidor. Bueno, llegó a un acuerdo con la Fiscalía, se pagó una multa y se tomaron una serie de medidas, digamos, para evitar esto, ¿no? Para que se dejara hacer. Después una investigación de la División Anticarteles de la Fiscalía. Otro es un acuerdo extrajudicial que se llamaba Colada Continua, que es una empresa, no sé si a alguien le suena, pero antigua, que produce, de 1987, si no me equivoco, que produce alambrón de cobre, ¿ya? Que es un insumo necesario para producir cable eléctrico, digamos, de cobre. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que los productores de cable habían constituido esta empresa, digamos, hace mucho tiempo, ¿ya? Y, y en esta, justamente para tener este insumo que todos necesitaban, ¿no es cierto? Pero se juntaban en el directorio de la empresa y cada uno sabía qué cantidad de insumo requería, digamos, su competidor, ¿no es cierto?, para producir los cables, ¿ya? Y por tanto también iba a saber más o menos cuánto iba a producir su competidor. Esto también fue, digamos, detectado por la Fiscalía y acá las medidas fueron, digamos, más o menos gravosas y se cambió totalmente la estructura societaria de esta empresa. O sea, se obligó a lograr administrar independientes, etc. Después también hay una consulta sobre las plantas de almacenamiento de combustible. Digamos, básicamente ahí la Fiscalía, las empresas de combustible en Chile tenían ciertas plantas de almacenamiento, digamos, lo que también, conjuntos de combustible en ciertos lugares, lo que también tiene una lógica, digamos, porque son instalaciones caras, que muchas veces no se justifica que solo tenga, digamos, una empresa, ¿ya? Pero en el marco de eso la Fiscalía detectó riesgos de coordinación, intercambio de información, etcétera, y esto pasó por consulta en el tribunal, y el tribunal ordenó una serie de medidas, ¿ya? Que tienen que aplicarse. Otro, un acuerdo entre dos empresas de recarga de telefonía móvil, que básicamente lo que hacían era operar una plataforma que les daba servicio en forma conjunta y también se les aplicó medio, ¿ya? Y estos son, digamos, casos que van fuera de todo lo que es la vía de fusiones, de operaciones de concentración, porque la otra gran patita que tiene la Fiscalía es que tiene que aprobar ciertas operaciones de concentración que excedan ciertos umbrales de ley. En el marco de esas aprobaciones, todo el rato se imponen este tipo de medidas, ¿ya? De los tapisos, de no traspasar información a terceros, etc. Por ejemplo, recientemente ha estado en la prensa por todos lados, ¿no es cierto?, SQM Codelco, ¿ya? El acuerdo, digamos, para producir litio, justamente las medidas, se demoró un montón la negociación con la Fiscalía, y en el marco de la aprobación de operación de concentración, dice en relación con que no se transmita información competitiva sensible, digamos, fuera de, digamos, los grupos empresariales, ¿ya? Que están metidos en este joint venture. Y así hay otros casos, ¿ya? ¿Y por qué esto también puede ser complicado? Y si bien le adelanto que no hay un caso en Chile, es porque uno cuando empieza un intercambio dice, bueno, el intercambio requiere dos partes, ¿no es cierto? Pero ojo que también conductas meramente unilaterales, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo una planta productora, ¿qué puede ser? No sé, de acero, y empiezo a publicar en el diario, oye, estimaciones de demanda, cosas así. Incluso ese tipo de conductas eventualmente podrían ser consideradas ilícitas, ¿ya? Lo SEO se llama signaling, como dar señales, digamos, al mercado. ¿Para qué? Justamente para reducir la intensidad de la competencia, en la misma lógica que hemos venido comentando, ¿ya? Eh, Hay un caso de una serie naviera, ¿no es cierto?, que básicamente lo que hacían era decir en sus páginas web, de forma absolutamente unilateral, ¿ya? No sé si hay un acuerdo detrás entre ellas, pero jamás se probó, ¿ya? Pero sí lo que hacían era decir, oye, es que van a subir los costos del combustible, así que yo calculo que en 2 semanas más los precios del shipping de tal cuestión van a subir, ya sé, unilateral. ¿Qué dijo la Comisión Europea? Y que al final
esa era información, ¿no es cierto?, que tenía poco valor para los consumidores, ¿ya? Porque no eran precios determinados ni fijos, digamos, sino que eran como más bien señales de, oye, yo creo que va a pasar esto. ¿Ya? Así que básicamente tenía por objetivo más bien informar a los competidores y lo hizo con una serie de medidas para que dejaran de hacer este tipo de cosas. ¿Y por qué se pone más complicado esto? Porque uno podría decir, ya, ok, entonces, chuta, esta cuestión es demasiado peligrosa y en muchos casos sí lo puede ser, digamos, ¿ya? Pero como les digo, la ley de competencia siempre tiene un aspecto gris, y entonces la pregunta es si hay algunos traspasos de información, aunque sea, digamos, incluso en algunos casos competitivas sensibles, ¿ya? En la que les dije de precios, que sean legítimos. ¿Ya? Y la verdad que sí lo hay. ¿Ya? El tribunal lo ha reconocido. Hay básicamente ciertos acuerdos de colaboración entre competidores, ¿ya? Que son legítimos. ¿Ya? Hay que tener harto ojo en hacerlo, sí, en cómo hacerlo. ¿Ya? Ojalá con asesoría, porque, por ejemplo, piensen para la pandemia, ¿no es cierto? Pfizer, BioNTech, si no me equivoco, ¿no es cierto?, se unieron para desarrollar la vacuna. ¿Ya? Y obviamente se unieron y vendieron la vacuna al mismo precio. No sé si hubo una compra y no sé qué hubo, digamos, pero eso es un acuerdo de colaboración de investigación y desarrollo para sacar un producto al mercado, digamos, algo totalmente eficiente. ¿Ya? Eso no es algo malo, ¿cierto? En el marco de ese acuerdo de colaboración, sí, obviamente se puede traspasar información. ¿Ya? Pero hay que tener mucho cuidado y en general esto tiene que tener un objetivo neutral o positivo para la libre competencia y tiene que ser un traspaso limitado justo a lo que se requiere para ese objetivo legítimo. ¿Sí? Y me podrían imaginar otros casos, por ejemplo, cuando el consumidor tiene una ventaja de traspaso de información o también para aumentar el mercado local frente a la competencia que viene desde afuera, ¿cierto? No sé si ha habido casos así que permitieron carteles para acuerdos o traspaso de información. O sea, hay casos en que se ha permitido, digamos, no sé si están en esa hipótesis específica, en general, digamos, ¿no? Pero sí, uno de los criterios es justamente digamos, para decir que hay traspasos de información que son legítimos, que sea abiertamente y que beneficien a los consumidores, ¿ya? Que no solo beneficien a las empresas. ¿Ya? Ahora, un acuerdo como para impedir que entre competencia afuera, eso ya estaría más complicado, digamos. Yo creo que no hay casos al revés, justamente. O sea, a través de asociaciones gremiales, por ejemplo, no sé si han salido públicamente, pero sé que se ha investigado, ¿ya? Que han habido investigaciones de que se han puesto de acuerdo en subir los estándares de ciertos materiales de construcción, por ejemplo, para que no ingresen de otros países, cosas así. Eso puede ser complejo. ¿Ya? Pero hay un espacio de colaboración, totalmente. Un ejemplo, un caso también europeo, un joint venture entre automotores, que básicamente lo que hicieron es juntarse, ¿ya? Para compartir buenas prácticas, digamos, por ejemplo, procesos que ayudan la cadena de valor automotriz, compliance, calidad de materiales, cómo bajar las emisiones, etcétera. ¿Ya? No se compartía información de precio, información de cantidad, ese tipo de cosas, ¿ya? Y existían barreras técnicas, cortafuegos, estaba súper bien delimitado quién podía acceder a la información, quién no, etc. ¿Ya? El tribunal, la misma planta de almacenamiento de combustible, dijo, oye, si hay la operadora de planta de almacenamiento sí pueden, ¿no es cierto?, compartirse esta información o requerirse esta información, pero que sea estrictamente necesaria para programar el abastecimiento de combustible, porque si no, no podían funcionar. ¿Ya? Hay entonces, en general, ¿ya? Y terminando, y después abrimos un poquito el espacio a la discusión, las preguntas que pueden tener. ¿Cuál es la regla general? ¿Ya? La regla general es que intercambio sobre información competitiva sensible, que sea actual o futura, como regla general, digamos, con sus competidores, uno debería decir que el programa de cumplimiento ojalá la debiera prohibir. ¿Ya? ¿Ya? Debería haber un catálogo de temas prohibidos. ¿Ya? Por ejemplo, yo no le puedo decir a mi competidor, oye, voy a subir el precio de la Coca-Cola el próximo mes en 100 pesos. ¿Ya? Eso es un no. ¿Ya? Eh, en general, te recomiendo tener un programa de cumplimiento de libre competencia. ¿Ya? Obviamente, no todas las empresas tienen que tener el mismo programa de cumplimiento de libre competencia, pero si usted está en una empresa que tiene un tamaño más o menos, o sea, la empresa grande de todos modos, ¿ya? Pero ojo que
los riesgos de colusión, de intercambio de información son aplicables por igual a todo tipo de empresas. Acá el tamaño de mercado da lo mismo, porque las conductas colusorias, ¿ya? No importa si uno tiene o no tiene poder de mercado, ¿ya? Entonces, eventualmente en calle Huérfano, el kiosco, ¿no es cierto?, el que está ahí con, no sé, en Huérfano con MacGyver, se pone de acuerdo en subir los precios de los dulces con el que queda un poquito a 200 metros más allá. Si me preguntan teóricamente eso, ¿puede ser perseguido como evolución? Sí, puede ser percibido como evolución, ¿ya? ¿Tiene algún efecto sustancial en el mercado que vaya a dañar la vida de los chilenos mayormente? No, pero puede ser sancionado igual, cosa distinta que la Fiscalía Nacional Económica vaya a destinar recursos, digamos, a ese tipo de casos, que probablemente no debiera hacer, ¿no? Pero teóricamente, ¿no es cierto? Si vamos escalando para arriba, empresas medianas, ¿no es cierto?, pymes, ya empiezan a subir los precios, ¿ya? Entonces, lo que nosotros recomendamos es tener programas de cumplimiento, pero que sean bien ad hoc a lo que necesita cada empresa, ya súper específico, y ojalá para estos riesgos específicos, más bien de contacto entre competidores, de todo eso. Hay que tener presente que el tribunal, en todos los casos de colusión que ha condenado, ya el Tribunal de Defensa de la Ley y Competencia le ha ordenado a las empresas, digamos, hacer programas de cumplimiento. Nosotros estamos haciendo uno de esos programas ordenados por el tribunal, de hecho. El ensayo tenemos manos listo, pero llevamos un tiempo ya haciéndolo. ¿Ya? Bien, ¿qué mecanismo hay para evitar traspasos? Bueno, en extremos se han aplicado incluso modificación de estructuras corporativas, como el caso de la empresa Los Alambrones de Córdoba, ¿no es cierto?, que básicamente se obligó a cambiar, a hacer una sociedad por acciones que no tuviera un directorio, sino que un administrador independiente para que no pudieran juntarse los competidores del directorio. ¿Ya? Hay un montón de prácticas relacionadas al manejo de la información, como en las asociaciones gremiales, por ejemplo, como solo recopilar información histórica, difundir información en forma agregada, quizás externalizar la recolección y procesamiento, ¿ya?, a terceros independientes. Y si es que existen reuniones entre competidores, lo que se recomienda es que exista presencia de abogados especializados, que éstas se graben de alguna forma que se deje algo. También se recomienda la instalación de protocolos, procedimientos para controlar información a discutir en reuniones, ¿no es cierto?, que se reporten los contactos con competidores, que si hay contactos con competidores que no necesariamente son ilícitos, ojo, pero que existe una agenda con los temas a tratar, ¿ya?, que se dejen actas, etc. Por ejemplo, todo lo que es ley red digamos, de responsabilidad extendida al productor, digamos, que pasa por el plan de defensa de libre competencia, ya para porque justamente son competidores que forman estas asociaciones. Normalmente el tribunal ha exigido casi todas estas medidas, ¿ya? También hay que tener mucho cuidado en procesos de fusiones, adquisiciones de M&A, ¿ya? Si es que están en una compra, por ejemplo, no sé, porque ¿qué pasa si están pensando en asociarse con otra empresa, en comprar otra empresa? ¿Ya? Normalmente se hace un due diligence, se hace un proceso ¿cierto?, en el cual se accede a la información de la empresa, información sensible. ¿Y qué pasa si después la compra no funciona? Entonces ponen de acuerdo en las condiciones, ¿ya? Bueno, uno se queda con toda esa información, ¿ya? ¿Qué se hace ahí? Normalmente se hacen clean teams, que son... ¿sí? En el caso del contacto de la asociación gremial, yo sé que las medidas que salen ahí son como lo que nos encantaría a nosotros Sí. los abogados tener siempre, ¿cierto? Que hubiese de antemano definido los temas a tratar en las reuniones, que se grabaran, que hubiese un abogado presente, que existe un acta, etc. Pero, ¿cuáles podrían ser los resguardos mínimos que serían aceptados como para que estas reuniones se mantuvieran dentro de la legitimidad? O sea, ideal, obviamente, claro, ideal tener estas cosas. Hay una guía específica de la Fiscalía Nacional Económica sobre asociaciones gremiales, ¿ya?, y libre competencia. Pero yo te diría o sea, que las asociaciones gremiales son totalmente legítimas, ¿ya? Pero que se aboquen, lo mínimo sería que se aboquen a tratar temas, digamos, propios de la asociación gremial, ¿ya?, y que no se usen para hacer intercambio de información entre competidores para llegar a acuerdos entre competidores, ¿ya? Si, por ejemplo, no sé, hay un tema regulatorio general que afecta a toda la industria, de cualquier cosa, está súper bien que hablen de eso, digamos, ¿ya? Pero lo mínimo, ¿no es cierto?, es que exista alguien que tenga esa conciencia, ¿ya?, de que se fiscalicen esos temas y que de alguna forma se deje registro o exista algún tipo de programa de cumplimiento, digamos, aunque sea lo más rudimentario posible, te diría yo, para garantizar esto, porque si no estamos en bastante riesgosos, ¿ya? Yo te pongo en el caso, por ejemplo, de las empresas que
Algunos gerentes generales tienen que ir a Europa, por ejemplo, a ferias. Sí, Y en el marco de estas ferias aprovechan de reunirse los gremios porque están todos juntos, entonces, y los abogados no podemos ir para allá. obvio. Por más que les decimos, acuérdate que por favor levanten un acta con al menos los puntos a grosso modo de lo que se trató. Por eso Sí. quería tener una idea de posibilidad. Lo mínimo, por favor, permiten. Claro, o sea, es lo ideal, digamos. O sea, mira, yo sé que es imposible, el mismo ejemplo que le da, ¿no es cierto? Imposible, uno tampoco esto se trata de que uno no pueda, cuando ve un competidor por la calle, tenga que hacer así, pasar tampoco, digamos, pero el punto acá es la tolerancia al riesgo que tengan las empresas, ¿cierto? ¿Ya? Y si tú me dices, sí, obviamente, acá, como les digo, las multas son altísimas, ¿ya? Y la sanción reputacional también es súper alta. Entonces, la verdad es que lo que se recomienda es tratar de tomar todas las medidas posibles para que ese tipo de cuestiones no sucedan, ¿ya? Y al menos en ese caso los gerentes tienen que estar bien capacitados y con alta conciencia de qué se puede y qué no se puede hablar, digamos, ese tipo de reuniones. Bien, adicionalmente, si es que hay instancias de colaboración, ¿no es cierto? Y que exista exceso de información, hay que preocuparse que estas giren en torno a un objetivo legítimo, ¿no es cierto? Que no sea contrario a la libre competencia para que se establezcan, o sea, pues si yo tengo, por ejemplo, un, eh, estoy con un competidor, ok, pero somos dos empresas más o menos chicas y la verdad que vemos una gran oportunidad, por ejemplo, en comprar conjuntamente, en importar conjuntamente, ¿ya? ¿Podemos o no podemos hacer eso? La verdad es que teóricamente uno podría hacerlo, digamos, o sea, yo he visto casos, ¿ya? Pero bueno, entonces, ¿qué información compartimos? Son las estrictamente necesarias, ¿no es cierto?, para ese objetivo, ¿ya? Y lo hacemos con reglas claras sobre qué podemos compartir, qué no, etc. ¿Ya? Entonces, solo recolectar, traspasar información necesaria para el objetivo, no recolectar información necesaria. ¿Ya? Eh, ¿Qué pasa si, digamos, yo, cualquier de su ejecutivo, cualquier integrante por de su empresa, de repente llega y le llega un correo, digamos, de un competidor y le dice, oye, o vía un cliente le llega una cotización, por ejemplo, de la conferencia. ¿Ya? Lo que se recomienda en los planes de cumplimiento es que exista el protocolo para eso, ¿ya? Y por ejemplo, y esto sería muy burdo, pero si alguien le dice, oye, ¿cuánto cree usted que va a subir el precio del detergente el próximo mes? Si llega el competidor y le dice eso, entonces usted usa el detergente, tenga que decirle públicamente, digamos, mediante un correo, oye, en esta organización no se acepta, digamos, ese tipo de cosas, te pido por favor que borre inmediatamente ese correo, etc. ¿Ya? Reporte a los gerentes de cumplimiento y, como les digo, se dé una respuesta formal. Bien, y terminando, ¿por qué en esto el compliance o los protocolos, como les digo, no es necesario pensar en un programa de cumplimiento como una estructura tan pesada, digamos, no, sino que básicamente instaurar los protocolos que sean adecuados para cada empresa, ¿ya? Son importantes. ¿Y por qué? Porque piensas que las instancias de riesgo son múltiples y reiteradas. O sea, cada colaborador, cada empleado, ¿no es cierto? Digamos, cada persona que colabora con la empresa puede ser una instancia de riesgo. Es casi imposible controlar lo que hacen todos, ¿no es cierto? ¿Ya? Las multas y sanciones son bastante altas, como digo, ¿ya? Entonces, yo diría que los programas, los protocolos, más que lo que en libre competencia no está esto, por ejemplo, el de la ley de delitos económicos que digamos que un programa bien acreditado y todo permite reducir en cierta, o sin incluso responsabilidad en algunos casos. ¿Ya? Eso no existe. Pero lo que sí te da, ¿ya? Es que justamente te permita detectar los riesgos. ¿Ya? Yo creo que esa es la gran ganancia que tiene, ¿ya? Un programa bien implementado. Detectar situaciones y una vez que las situaciones se produzcan, ¿ya? Tener el control uno como empresa sobre cómo resolverla, sobre qué hacer sin que la cuestión se convierta en una bola de nieve que pasa a ser una avalancha que puede ser absolutamente incontrolable. Y sobre todo, y esto, ojo que lo hemos estado viendo últimamente, tengan cuidado muchas veces y también los entrenamientos sirven para eso y el ejemplo que les di, ¿no es cierto?, este PowerPoint que contenía ciertas expresiones poco, ¿cómo decirlo?, poco felices desde el punto de vista de la libre competencia, ¿ya?
nosotros acá con Sebastián, que trabaja conmigo, hemos sido citados a la Fiscalía Nacional Económica en representación de clientes, digamos, o sea, el cliente ha sido citado, ¿ya? Justamente, y le han mostrado presentaciones y cosas, no puedo decir los casos, ¿ya? Obviamente, internas, que la verdad, que si uno las lee, se les pueden llamar sospechas, pero por detrás no había nada. De verdad no había una conducta ilícita, no había una colusión, no había nada, pero el lenguaje estaba muy mal utilizado. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Ojo, tener cuidado con el lenguaje también, ¿ya? Y para eso sirven mucho las capacitaciones. Bien, pues, esto es lo que les tenía preparado. Feliz de cualquier consulta, pregunta, o conversación o tema, feliz de, de conversar. Mariana. Y como un comentario, nosotros, bueno, yo trabajé en una empresa multinacional de TI y efectivamente el lenguaje da para mucho. Entonces, como buena práctica, la capacitación era esencial, era muy, muy sistemática. Pero además también, por ejemplo, en la firma de los mails, porque los mails se prestan también para que uno no sepa cómo reaccionar. Teníamos también ciertos como Disclaimer. disclaimer y justamente hablaban de esto, que nosotros no permitimos exactamente ese tipo de malas prácticas y hicimos. Entonces, ¿no? Como para sumar un poquito en las cosas que se pueden hacer, además de, bueno, acá tenemos ya estamos en una asociación gremial, teniendo una reunión, todos, digamos, de distintas empresas, ¿no es cierto? Y tenemos grabado nuestra capacitación de hoy, nuestra charla. El tener ese tipo de cuidados, el dejar minutas, eh, creo que, como tú bien decías, son de las cosas que hoy nos obligamos ya a hacer. Sí, o sea, cada vez se está convirtiendo más en un estándar de industria, diría yo. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora con todo lo que es inteligencia artificial? Es súper fácil conseguir ahora, no sé, antes tú veías que estaban en el supermercado, los gallos anotando los precios, o sea, sin pensar en colusión, es un poco parecido a lo que dice el caso de la rotonda Atenas, pero ¿dónde está ese límite? Porque en realidad es muy fácil hoy en día ver dónde están todos los precios y ahí emparejarse. Sí, y de hecho es un gran tema no tanto acá, con la fiscalía de acá también está tratando de meterse básicamente hace tiempo que vienen como los profesores de libre competencia hablando de la corrupción algorítmica, digamos, de que en el fondo los algoritmos vayan detectando precios y se pongan de acuerdo entre ellos, digamos, para subir los precios, sí. Y sí, pues y al final el tema es el mismo. Por ejemplo, esta empresa Nielsen, por ejemplo, lo que hacía era básicamente lo mismo, era ir a los supermercados y sacar fotos de los precios y después subirlas, digamos. ¿Ya? Y las recomendaciones son las mismas. O sea, en el fondo, si esta cuestión te permite coordinar precios en tiempo real, si la pregunta es si esto puede ser sancionado, sí, podría ser sancionado. O si se usa para comparar precios anteriores, etcétera, digamos, o para cuestiones de mercado más generales, sí, sí puede ser admitido. ¿Ya? Pero Son muy... la zona es muy gay, sí, totalmente. Y por eso esta cuestión siempre es caso a caso. O sea, por eso tampoco el libre competencia se resuelve como con una ley como tan específica que resuelva los casos, porque la verdad es que hay que ver siempre caso a caso. Yo quiero sumar al tema, porque ¿Sí? pensando en fuentes de informaciones públicas y que supuestamente legítimas, como es Telecompra. Sí. Telecompra tú ves licitaciones y resultados y especificaciones técnicas, y toda esa información está Sí. al acceso de cualquier persona. ¿Es legítimo que las compañías hagan investigación de mercado, de su competencia respecto a esa información que está en esa plataforma? Porque suena un poco parecido a lo que estamos conversando. O sea, esa información, están las especificaciones técnicas, están los precios, Sí. está la historia incluso. Sí, sí. ¿Y es recomendable o no es recomendable? Mira, en la medida que, o sea, que hay información pública, ¿no es cierto? Y hay información pública porque, dado que por ley de transparencia y un montón de cosas, digamos, no hay problema, digamos, en que, En la licitud de la información. claro, en acceder a esa información y hacer estudios sobre digamos, cuestiones pasadas, ¿ya? Ahora, si yo empiezo a usar esa información, digamos, para en una licitación futura, de alguna forma señalizar a mi competidor o ponerme de acuerdo con mi competidor, digamos, sí puede ser un problema, ¿no? Ok.
totalmente. Y claro, pero o sea, desde el punto de vista de la empresa, si la información es pública, digamos, como que incluso racionalmente, económicamente, uno diría, obviamente tengo que acceder a esa información, pues. Mira todo. El problema que puede haber ahí, y que ha habido en otros casos, que la Fiscalía, por ejemplo, lo hacía con la ODEPA, ya digamos, un tema de ganadero, cuestiones, ahí había mucha información pública bastante en línea, y la Fiscalía como que lo que ha hecho ahí es tratar con, digamos, específicamente con esas organizaciones para decirle, oye, qué información puedes subir o no. ¿Ya? Pero en el caso del mercado público uno diría que, claro, también hay otro valor que es la transparencia de la información en general para todos, digamos. Sí. Yo tengo una pregunta, quizás es un poco más economicista. No soy abogado, lo siento. No soy economista, así que pero dale. Colega, por vamos, no, que está acabando. Algo que pasa mucho en la operación, sobre todo en la venta, es que a veces tu contraparte te puede decir, oye, ¿ya cuánto vale esto? Y quizás en verdad quiere contratar contigo porque otros atributos, soporte, calidad, etcétera. Ya, pero igual dame la oferta a mi proveedor actual. Entonces igual uno se va a enterar. O sea, me parece raro como no tener al menos una cierta dimensión de precio, porque igual está compitiendo en el mercado. Nadie paga 200 lucas por una hamburguesa, ¿no? Como que, Sí, claro, muy. o sea, ahí tenía la duda de que eso cae un poquito en algún gris. De mi óptica es como, bueno, yo en verdad estoy igualando para poder ganarme el negocio. No, igual tomo parte de la decisión por lo que me está diciendo, pero es porque el consumidor se lo está poniendo. Sí. Que tú me decías en el fondo para entender bien, como tú tenías un cliente y te dice, oye, pero si tu competidor me está ofreciendo tal cosa. Claro. Sí, no, es una cuestión muy típica, digamos, y desde el punto de vista del consumidor, digamos, también es entendible que yo creo que probablemente todo el que haya cotizado un crédito hipotecario acá o algo así ha circulado digamos, dentro de estos bancos, digamos. Y puede haber, si tú me decís, si esta es una cuestión, no sé, si son empresas grandes, digamos, que tienen, y esta es una cuestión que se hace todo el rato, y todo el rato hay circulación de información sobre los precios de la competencia, si tú me decís si puede haber un riesgo ahí, sí. Y te pilla la fiscalía o alguien te denuncia, sí, totalmente. Puede haber un riesgo, ¿no? Ahora, si a ti te llega, digamos, eh, hay que tener ojo, el ojo en qué, pero sí, efectivamente puede haber un riesgo. Pero es distinto si está como el traspaso de información finalmente está beneficiando, como en este caso, al consumidor porque está bajando el precio. Sí. Que cuando todo esto genera una alza, ¿es Sí. distinto o igual de malo? No, es distinto, es distinto. Lo que pasa es que esto se ve caso a caso y los casos o sea, por eso te digo, si esto pasa muy de repente, ya, y son casos aislados y al final consumidores salen ganando, probablemente el riesgo baja, ¿ya? Pero teóricamente, digamos, si usted me pregunta si el ilícito, digamos, ¿puede configurarse por medio de esos actos? Sí, podría configurarse. Sí. Sí. Nosotros hemos visto básicamente la legislación chilena sobre eso y también mostramos algún caso que pasó en la Comunidad Europea. Me gustaría saber si hay algo como legislación internacional o un convenio, un contrato que se han firmado entre los países para impedir este tipo de acuerdo o legislación antimonopolio de alguna forma a nivel multinacional. Si existe algo. No, o sea, la verdad que no. Así como lo que hay es colaboración entre las agencias de competencia, digamos, de los distintos países. Que hay organizaciones también, la International Competition Network, que es una organización de agencias de competencia que intercambian información y mejores prácticas, cosas así. Muchos tratados de libre comercio que ha firmado Chile, hay como algunas provisiones de libre competencia o de cooperación, cosas así. Eso hay, pero no es como una organización internacional que se dedique como específicamente a estos temas. Sí. Sí. Pasa, por ejemplo, en el caso de que organismos regulatorios, por ejemplo, la SEC u otros, te solicitan a ti información. Por ejemplo, yo estoy pensando en el reglamento de interoperabilidad, en donde solicitaron a todos los actores que eran operadores regulados
tenían que subir información para poder tener esa información en línea. Es algo similar a lo que pasa con el caso de Encina en línea, que en estos momentos está siendo investigado por la Fiscalía. Sí. Entonces, un ente regulador, el Estado, Sí. nos está obligando, porque es obligatorio, que Sí. subamos información en donde está la información de todos nuestros competidores Sí. en línea. Entonces, en estos momentos ya existe una observación por parte de la Fiscalía versus lo que está ocurriendo también con la solicitud de la SEC para el reglamento de interoperabilidad. O sea, ya se ha determinado, y de hecho hay, ¿cómo se llama esto? Menciones de que podría haber información comercialmente sensible y que pudiera perjudicar a este entorno competitivo. O sea, se entiende que el consumidor final es el que se beneficia de que esto esté en línea, que esté en el momento. O sea, esa es la idea, que esté en el momento, que el precio esté en el momento, que la disponibilidad de los cargadores estén en el momento. Pero también el ente regulador te pide información Sí. que es valiosa para ti y que también podría ser valiosa para tu compañía. O sea, el hecho de que tú tengas la información en línea te permite a ti determinar no solamente un tema, como se llama esto, de que el cargador esté disponible, sino que cuáles son las zonas geográficas más tentadoras para poder poner cargadores, cuáles son las zonas, los horarios en los que los cargadores están más operativos. Y hay cierta información como por qué el cargador está disponible o no está disponible, que es comercialmente sensible, porque finalmente ellos con eso van a determinar las multas, pero al consumidor, ¿de qué le sirven? ¿Cuál es la razón de esa indisponibilidad? Al consumidor le sirve solamente saber si está en Claro. línea o no está en línea. Sí. No, o sea, un muy buen ejemplo, digamos, el que me estáis dando. No conocía el caso, digamos. Y me imagino o sea, obviamente si tú te piden información, ¿no? Y está dentro de la facultad, estamos hablando de la SEC, ¿no es cierto? Oh, sí, pero Pero en general, o en cine en línea que hace mucho más claro, poco. está dentro de sus facultades, tú como empresa que tenés multas, más encima, sí, tienes que proporcionarla, pero yo diría que el problema quizá ahí, y lo que donde tiene que abocarse la fiscalía es justamente con el organismo público, ¿ya? Que está haciendo esto, digamos, y cómo se puede hacer esto. Yo creo que tu intuición fue súper buena, porque dijiste, oye, está bien que tenga cierta información que obviamente a todo el mundo le sirve donde hay cargadores disponibles, pero la razón de eso no, digamos. Y ese es el límite, digamos, que hay que poner, pero claro, ahí hay casos, ¿ah? La fiscalía en Chile no existe, en otros países sí, pero en Chile los demás organismos del Estado no están exentos de la aplicación de las normas de libre competencia. O sea, la fiscalía perfectamente puede irse contra la SEC, lo ha hecho contra la Dirección General de Agua. Bueno, no sé, en la experiencia tuya, ¿cuánto tiempo se demora en que la fiscalía establezca al ordenamiento, en este caso al organismo regulatorio que frene? Porque la de Fiscalía Nacional Económica con el tema de la benzina en línea ya lleva tiempo. Entonces, la aplicación se sigue utilizando, Sí. finalmente se generan perjuicios para las empresas porque tú tienes que invertir. O sea, acá hay una inversión en donde tú podrías poner palos blancos en distintos lados para saber los precios de los otros competidores y no lo estás diciendo porque tenía una aplicación que te lo va a pedir. Claro. Yo no sé, o sea, depende del caso a caso. Diría que los casos más efectivos son aquellos en que directamente la fiscalía, al lado más allá de dar una investigación formal, ha logrado hacer gestiones, digamos, que en base al principio de coordinación de los organismos públicos tiene que hacer, ¿ya? Con los demás organismos públicos. Pero la investigación en general toma tiempo, o sea, en menos de un año imposible. No sé si en este caso específico hay denuncias, cosas así. Si lo hubieran y lo afecta como empresa, quizás no sería malo hacer una denuncia, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la vía para reclamar frente a la fiscalía en este caso, por ejemplo? ¿Una consulta, un requerimiento? ¿Cómo se levantan este tipo de cosas? Porque claro, o sea, estamos legítimamente facultados para negarnos a compartir tu información porque estamos cumpliendo una ley. Claro. No, yo creo, o sea, hay varias vías, digamos, pero una vía es justamente una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica pidiéndole que investigue este tema, ¿ya? Que es una vía en la cual, digamos, por decirlo, desde el punto de vista de la empresa más light, ¿no es cierto? Porque no tomas la iniciativa del asunto, sino que se lo da a la Fiscalía. ¿Cuál es el riesgo? Que la Fiscalía, que tiene muchas cosas, o se demore o no lo tome, digamos, ¿ya? Y otra forma sería, sí, presentar una consulta directamente en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, o sí, una consulta, diría yo en este caso. Sí. Pero hay que verlo caso a caso. ¿Sí?
¿Cuál es el límite como jurisdiccional de las competencias de las entidades de libre competencia? Porque a mí me llama la atención, por ejemplo, este acuerdo que salió en la prensa semana de Nuevo con Medellín ya, que justamente el acuerdo llegó fuera de Chile, Sí. tuvo como consecuencia que un competidor dejara de estar en Chile. Mm. Entonces, ¿cómo la fiscalía llega tan allá? Sí, la jurisprudencia vigente lo que te dice es que mientras la conducta tenga efectos en Chile, digamos, suficiente. ¿Verdad? Y en este caso tuvo efectos en Chile, porque al final hizo que Globo se fuera de Chile, ¿verdad? En base a la acusación de la Fiscalía. ¿Verdad? Y los perseguidos son todas las entidades, aun cuando no estén en Chile. ¿Sí? Claro, ahí sí. La entidad es parte del acuerdo, o sea. Sí, ahora entiendo que si tenía oficina en Chile. Vale. Sí. Pero sí, lo que pasa es que piensa que, no sé, pues hay una. Y esto funciona por otros lados, porque si hay un acuerdo por inventar cualquier cosa, de colusión entre exportadores de salmones, por ejemplo, en Chile. Pero son salmones 100% exportados a Finlandia. eh, la fiscalía teóricamente podría meterse quizás, pero no, la verdad es que tendría que meterse la autoridad finlandesa, digamos. ¿Ya? Al revés, sí, de acuerdo totalmente se produce, y en el caso de esta cuestión está hace como 10 años una colusión internacional de los compresores de refrigeradores. ¿Ya? Y en Chile fue una de las primeras delaciones confesadas de un cartel internacional, que hubo delaciones, confesiones, digamos, en todo el mundo. También fue una de las primeras delaciones, si no la primera en Chile. Y justamente el argumento de la empresa era, oye, esta cuestión ocurrió absolutamente afuera, así que ¿qué se está usted metiendo en, digamos, fiscalía chilena? ¿Ya? Y la respuesta era que produjo efectos acá y efectivamente fue sancionado por el tribunal ratificado por la Corte Suprema de la. Sí. Hola. Bien, gracias. Bien. Sí. Podemos seguir en el cafecito. Sí, Sí. podemos seguir en el cafecito, sí. Bueno, agradecerte, Manfred. Yo creo que ha sido un tema muy de mucho interés, digamos, y bueno, como Manfred dice, caso a caso, así que podemos seguir en estas conversaciones más bien unilaterales, no siempre en grupo, pero pueden, digamos, acudir a nuestros socios y si no a nosotros también, ante cualquier consulta podemos ver cómo resolverlo. Así que muchas gracias por esta asistencia, también a los que están online, desde la Cámara Chileno-Alemana, siempre agradecidos de que puedan asistir a nuestras charlas, a cómo podemos compartir cierta experiencia que realmente le agregue valor a la gestión que ustedes están llevando día a día. Así que buenos días y buena semana, término de semana. Queda cafecito, que no.